Vamos a comenzar, ¿te parece? Amado Padre Celestial, Dios de los cielos, quiero dar las gracias, Señor, por este día. Gracias por su palabra que será anunciada y predicada, Padre. Le pedimos que su mensaje que usted tiene hoy pueda llegar a la vida de cada uno. Yo pido por favor, porque el Espíritu Santo hable en nuestras vidas, converse y convenza, Señor, de pecado a cada uno de su iglesia. Este mensaje ha sido diseñado para nosotros como iglesia. Ayúdenos, Señor, protege y guarda su iglesia y cuídenos, Padre. En el nombre bendito de su Hijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como esta iglesia, Dios les bendiga mucho. Espero que Dios esté bendiciendo grandemente sus vidas. Vamos a hablar de uno de los temas que por lo menos una vez al año yo lo hablo y lo predicamos, porque sin duda es un tema que olvidamos rápidamente. Estoy refiriéndome al chisme, a la murmuración. Estoy predicando este tema arriba, estaba en el púlpito predicándolo, y el vecino se pone a cortar fierro como cada martes. Como la paloma que comienza a meter bulla, como los autos que comienzan a tocar la bocina, la alarma, como el vecino que toca esa alarma, ¿cierto?, que tiene de bocina. Pero no voy a dar chance al diablo, vamos a dar lugar a Dios y vamos a permitir que Él hable en nuestras vidas con claridad y que nada nos interrumpe a este mensaje que Dios tiene para su iglesia Bautista Peniel. Hace años, cuando comencé a hablar de este tema, le había puesto el mensaje hablando entre dientes. La segunda vez que lo prediqué, que fue el año pasado, se llamaba Hablando entre dientes y sus consecuencias. Hoy vamos a estudiar acerca de este mismo tema, el cual Dios quiere hablar a su iglesia, porque sin duda es un tema que olvidamos rápidamente. Nuestra querida iglesia Bautista Peniel tiene un pasado. Peniel no tiene 5 años, 10 años, Peniel tiene 30 años casi de existencia. Y uno de los pecados que yo he podido notar de la iglesia en común es el chisme, es la murmuración. Creo que no es un mal solo de Peniel, creo que es un mal que tienen muchas iglesias, porque es el pecado que Satanás usa para destruir la iglesia. Con este pecado, él tiene chance a la separación, a la división de la obra de Dios. No debemos darle lugar. No debemos dar lugar a este pecado que parece tan inofensivo, parece ser un buen postre después de un almuerzo en la casa. Parece ser un buen tema de conversación con un tecito acompañado de los hermanos y una buena conversación de otros o de ciertas cosas que sabemos que la Biblia no nos enseña que están mal. Hermanos, por muchos años este pecado ha causado divisiones dentro de las iglesias. Aún en la nuestra ha ocasionado caída de grandes hombres y mujeres de Dios. Tristemente, un pequeño comentario, una pequeña frase, una pequeña opinión puede causar un daño irreparable. 2 consejos antes de introducirnos a la palabra de Dios. Primero, de toda palabra que salga de tu boca serás juzgado según Jesucristo, en el libro de Mateo 12:36. Y Efesios capítulo 4, versículo 29 dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de edificación, la necesaria para los oyentes. La Biblia nos enseña que nuestras palabras serán contadas unas a una y algunas serán dignas de juicio. También nos enseña de que nuestras palabras no tienen que ser podridas, sino que sean necesarias para la edificación del cuerpo de Cristo, para la iglesia. Antes de hablar, antes de comentar, antes de dar tu opinión, considera las palabras que están saliendo de tu boca, el daño que vas a ocasionar, si edifica o no edifica, qué consecuencias traerán.
Si tú ves este plano antes de hablar y piensas antes de hacerlo, y el tema es que esto va a destruir más que edificar, no lo hables, no lo digas. Si aún así tienes una opinión contra algo dentro de la iglesia, pastor, tienes para acercarte y comentarlo y hablarlo con él. Si hay alguna mala interpretación de algún asunto, pastor, tienes para acercarte a él o a la persona que está saliendo afectada para conocer de primera fuente lo que está sucediendo. Hermano querido, no chismoseemos, no seamos chismosos, murmuradores. La única forma que nosotros podemos detener esto dentro de las iglesias es primero dejando de chismosear, entendiendo que es un pecado que va a dañar la obra de Dios. Y segundo, no preste oído al chismoso, no preste oído a aquel que está dañando la obra de Dios. Amén. La Biblia dice en el libro de Proverbios, nos da una lista de 6 cosas que aborrece Jehová y aún la séptima abomina su alma. La palabra abomina es detesta, no la tolera. Está hablando de una condena para aquel. Ahora, escuche bien, dentro de la lista encontramos estos últimos 2. ¿Cuáles son? El falso testigo que habla mentiras. Y el último es el que Dios más abomina su alma, el que siembra discordia entre los hermanos. Hermano, una pequeña palabra, una pequeña opinión puede crear división entre los hermanos. Por ejemplo, si yo estoy en la mesa tomando té con tal hermano y yo le digo, no, ¿sabes qué? Es que yo escuché a tal hermano decir esto de ti. Lo más probable es que voy a estar causando una división. Ahora, hermano, si esto aún fuese cierto, que el hermano dijo tal cosa de él, ¿no es lo más sabio acercarte a aquel que lo habló y decirle, hermano, te aconsejo acercarte? Lo que tú me acabas de decir a mí se llama chisme, murmuración, es pecado. Me estás dañando a mí primero con tu opinión o con lo que me estás contando. Y segundo, no soy la persona correcta a quien tienes que decírselo. Ve donde el hermano. Ten fuerza, ánimo, valentía como buen varón y ve y díceselo. Y háblalo con él. Pero no lo guardes en tu corazón. No resuelvas esto mencionándoselo a nadie más que a la persona que corresponde. Hermano, cuidado con crear discordia, división, problemas entre los hermanos. La persona que practica el chisme, lo vamos a ver desde este punto de vista, ¿ok? En este cuadro. La persona que, o el cristiano, o el hermano dentro de la iglesia que practica el chisme, tiene una naturaleza satánica. Escúcheme, ¿por qué? No quiero darte miedo con esto, sino quiero advertírtelo para que tengas temor de Jehová. La Biblia nos enseña que Satanás es el diablo. La palabra diablo significa en el griego diabolos. La palabra diablo significa, escuche bien, calumniador, mentiroso, chismoso, acusador. Hermano, uno que siembra dardos en la mente de la gente para causar contienda. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis 12:10, nos enseña que Él nos hace tropezar y luego que nos hace tropezar, va donde el Padre y nos acusa. Hermano, Él ocasiona el problema y luego nos acusa de haber pasado por este problema. Hermano querido, esto quiere decir que la persona que se mueve en chismes, murmuraciones, se está moviendo o andando, caminando en la naturaleza satánica. En otra palabra, ayuda al diablo a extender su ministerio en esta tierra. Por otro lado, Pablo, en 1 Corintios, dice que se había informado por los de Cloé de las divisiones que estaban ocurriendo en Corintio. Pablo no toma a los de Cloé como chismosos, sino que los honra como leales. Si él no le hubiera comentado esto, lo más probable es que la iglesia de Corintio se encontraría en graves problemas y nadie le podría decir nada y terminaría destruyéndose la iglesia de Corintio.
Sin embargo, hubieron valientes cristianos que se acercaron a Pablo, los de Cloé, para poder informarle esta situación que estaba ocurriendo dentro de las iglesias. Como padres, yo le he enseñado a mis hijos a acusar ciertos problemas o ciertas cosas que ocurren o que hacen mis otros hijos. ¿Por qué? No para crear chisme, no para formar en ello murmuración, sino para crear lealtad y protección al hermano. Hay ciertas cosas que usted debe saber como padre y sus hijos tienen que informárselo. Por ejemplo, hagamos que el más pequeño está metiendo un clavo dentro del enchufe y el mayorcito va y le dice a usted: papá, mi hermano está metiendo un clavo dentro del enchufe. Oh, qué chismosa su hija. No, no es chismosa. Ama a su hermano, está tratando de protegerlo, cuidarlo. No hay nadie que ame a ese hermano más que su hermana. Y está tratando de detener una pronta desgracia. Dentro de la iglesia ocurre lo mismo. A mí me llegan comentarios y cosas las cuales yo puedo utilizar para poder resolverlas dentro de la iglesia, las cuales tengo que solucionarlas. Yo mismo también, a través de esto, he descubierto algunos lobos o algunas personas que están en contra de lo que la iglesia ha establecido, o aún sus líderes. Yo doy gracias a Dios por aquellos varones o aquellas damas que se acercan a hablar lo que están diciendo en lo oculto para poder frenar este pecado. Quiero honrarles como leales. Ahora, ¿con qué intención lo están haciendo? Darán cuenta a Dios por eso. Si fue con un espíritu y un corazón realmente por amor al otro hermano, bueno, recompensa habrá por él. Pero si tú lo hiciste por chismosear con el pastor o para causar un daño, pues juicio hay para ti. Se han acercado, hermano, a comentarme ciertas cosas que han dicho otros. Viene y me dice: pastor, el hermano tanto dijo esto. Perfecto, hermano, acompáñeme, vamos a ir a hablar con él. Conversemos con el hermano, acompáñeme. No quiero ir, lo que pasa es que yo no quiero perder su amistad, yo lo amo, lo quiero. Perfecto. Una pregunta: ¿de qué me sirve saber que tu hermano se está pronto a suicidar, se está destruyendo, si no puedo hacer nada? Si yo sé que tu hermano está teniendo una mala actitud y va a terminar destruyendo la obra de Dios, dividiendo la iglesia y aún causándose su propio mal, ¿de qué me sirve ser el pastor si no puedo hacer nada? Muchos hermanos van donde el pastor para desahogarse o para buscar que yo vaya y discipline a ciertas personas. Si usted se va a acercar a mí, venga con el corazón, realmente con un corazón digno de ser hijo de Dios, con un corazón afable, misericordioso, que busca la restauración de su hermano, no que está buscando la destrucción, no que está buscando el hundimiento de su hermano. Amén. La palabra dice en el libro de Número capítulo 12, versículo 1 al 16. Por favor, acompáñenme al libro de Número 12, del 1 al 16. Entonces, vamos al libro de Número capítulo 12, versículo 1 al 16. La palabra de Dios dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa.
Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se paró del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ¡Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado! ¿No queda ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne? Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido a su rostro, ¿no se avergonzaría por él 7 días? Por 7 días, perdón. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Serot y acamparon en el desierto de Parán. Hermano querido, ¿qué es la murmuración? Acá vemos la murmuración de Aarón con María. En la traducción castellana usa la palabra chismoso. La palabra hebrea significa difamador, llevador de cuentos. Hablar entre dientes, manifestando quejas o disgustos por alguna cosa. Hablar mal de alguien a sus espaldas. Conversación en perjuicio de un ausente. Ahora, veamos algunas cosas importantes. La murmuración puede ser sobre un hecho falso. En ese entonces recibimos el nombre de calumnia, blasfemia. Pero también puede ser sobre un hecho verdadero. Entonces se le llama chisme. No se cuestiona si lo que se está comunicando es cierto o no, sino que el hecho de hablarlo, de comentarlo a otro con el fin de hacer escarnio de alguien, ahí se constituye en una murmuración, y esto también es pecado. Si hay algo que nos parece mal de parte de alguien, mejor es decirlo directamente y personalmente, y no comentarlo con otro. Hay gente que dice por ahí: pastor, yo se lo digo, hermano, usted ha ido a hablar con él. No, si él sabe que yo pienso eso de él. No sirve. Tal vez él sabe que tú piensas así de él, pero él no sabe que tú me lo estás diciendo a mí. ¿Vale? Muchos justifican el pecado del chisme diciendo: pero él sabe lo que pienso. No. Está bien que él sepa lo que piensas, ¿vale? Pero no está bien que tú vayas a comentarlo con otro lo que tú piensas, ¿vale? Eso está mal, eso es chisme. Cuando tú indispones a otro frente a los demás por simplemente a veces ociosidad. A veces este pecado, hermano, se entromete en momentos lindos, en momentos gratos. Estamos tomando tecito, comiendo, y de repente sale alguien a la mesa. Sí, el hermano tanto. Y empezamos a hablar del hermano tanto. Nos reímos, hablamos cosas, y nosotros decimos: pero pastor, no fue mala. Pastor, dijimos algo, pero en realidad no fue como para dañar a la persona. Pero hablaste algo contra alguien, o hablaste algo de alguien que no estaba presente, no podía defenderse, no podía decir si es cierto o no es cierto. Es incorrecto que estemos chismoseando, hablando de alguien que no está. Si he de hablar de alguien, preocúpate de que lo que vas a hablar de él sea bueno, y no que sea malo, y no que vayas a estropear o dañar su testimonio. Amén. En la historia que leímos en Número, si a los hermanos de Moisés les pareciera o le parecía que él se había equivocado en casarse con una mujer cusita, en este caso madianita, que cusita porque es de la ciudad de Cus. Los Cus son de los madianitas, por eso. Debieron comentarlo con él directamente y lo más pronto posible, en forma privada, y sin hacerlo saber a otra gente o a su hermano Aarón, sin involucrar a otros. Y hermano,
Ese es un punto importante. Cuando tú tienes una opinión de alguien, es bueno que te acerques a ese alguien para conocer si es cierto o no. De repente viste algo y lo puedes malinterpretar. Y puedes estar hablando algo que tú piensas que es así y no es así. De pronto vimos al hermano fulano que entró en una botillería. Nosotros asociamos cosas. Oh, el hermano llegó a la iglesia con problemas de alcohol y ahora lo veo entrando en una botillería. Oh, el hermano se cayó. Y nos quedamos con eso. Sin embargo, habría sido mucho mejor si yo me detengo, me bajo, entro a la botillería y le digo, hermano, ¿cómo estás? Y el hermano te va a decir, bien, estoy acá comprando bebidas. Que es totalmente diferente al alcohol. ¿Me entienden, no? O habríamos descubierto que a lo mejor el hermano allí tiene un amigo que atiende ese local. O a lo mejor han encontrado otra cosa. Pero a veces nosotros afirmamos algunas, como si fuesen verdades, algunas cosas que no lo son. No lo son y a la verdad terminan difamando o terminamos desilusionado de la persona, del hermano, porque nos hacemos una idea de algo que no es. A veces escuchamos comentarios y también nos desanimamos. Y en vez de ir para descubrir la verdad, nos quedamos con esto y nuestro corazón se llena de carga, se llena de amargura, destruyéndose. Hermano amado, usted debe ser sabio y saber que la Biblia enseña que esto es un pecado, tal cual como dijo Aarón, ¿cierto? Cuando le dijo a Moisés, yo confieso que lo que hemos hecho es un pecado. Hemos hablado neciamente, hemos hablado mal y hemos pecado. Hermano, el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 28, Proverbios 16, 28, dice así, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chismoso aparta a los mejores amigos. Escúcheme bien. Nadie quiere andar con un chismoso. Nadie. Los mejores amigos se apartan de él. ¿Por qué? Porque sabe que así como habla de otros, también habla de mí. Nadie puede considerarse un amigo de un chismoso. Todos andan corriendo de un chismoso. Y si lo ven, al chismoso, tratan de medir sus palabras. Tratan de hablar con sabiduría. Porque saben que todo lo que tú digas frente al chismoso, el chismoso lo usará. Lo comentará. Lo irá y lo hablará con otros. Y lo usará a su beneficio. ¿Ok? Nuestro Señor llama chismosos, los llama como corruptos, en Jeremías 6:28. Debemos aprender a hacer las cosas sin murmuración. En el libro de Filipenses 2:14, Filipenses 2:14, y me voy a enfocar un poquito al servicio, ¿ok? Filipenses 2:14, dice así. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La Biblia enseña que todo lo que hagamos sea sin murmuración y sin contienda. Para aquellos que trabajan en la obra de Dios, para aquellos que tienen sus manos ocupadas en el arado, no murmuremos. No estemos murmurando, menospreciando a los demás o murmurando de los otros. Ponte que hay evangelismo este sábado y solamente llegaron 3 hermanos. Está la murmuración a la puerta de esto.
Oye, no puede ser posible, somos ciento y tantos dentro de la iglesia, ¿dónde están los demás? ¿Por qué no vienen? Oh, si yo le dije a tal hermano que viniera y no vino. No, el otro hermano yo la llamé, me dijo, no, estoy ocupado, yo no voy a ir. No, es que algo tan hermoso, algo tan bello que es el servicio al Señor, de ir a evangelizar, puede transformarse de un momento a otro en una gran desgracia, en una gran maldición. Hermano querido, vamos a ir afuera a salvar almas. Si va solo, amén, gracias Señor. Si va con alguien, gracias Señor, al menos somos dos. Pero que no tomemos ocasión de esto que está ocurriendo para murmurar contra los demás. A veces nos toca el aseo y tenemos un grupo, somos 6, 7 hermanos, pero no vino nadie. A, B, C motivo. Desconozco cuál haya sido su excusa. Pero a veces, hermano, nosotros estamos haciendo el aseo con un espíritu triste, murmurando de los demás, hablando mal de los demás. Oye, este hermano, oye, ¿por qué no vino? Oye, ¿por qué estoy solo? No, pastor, hice el aseo, pero lo hice solo, se lo comunico, solo estuve, los demás son todos unos flojos. No necesitas decir eso. Hacer todas las cosas sin murmuración. Hermano querido, si usted la va a hacer, hágalo calladito y no hable nada de los demás. No, es que yo hago todo. No, es que abusan de mí. No, se aprovechan de mi nobleza. Si lo vas a hacer, hágalo callado para que sea de bendición. Pero si lo vas a hacer y vas a murmurar, todo lo bello que pudiste haber hecho para el Señor se transformó en maldición. De nada sirvió. Amén. Entendamos, hermano, debemos aprender a hacer las cosas sin murmuración. Dentro de la iglesia todos tenemos diferentes dones y diferentes tareas. La mano no puede estar caminando, la mano toma cosas, el pie no puede estar tomando las cosas, no tiene dedos para tomarlas, no sirve como mano. Pero escúcheme bien, la mano necesita del pie, como el pie necesita de la mano. Ninguno de los dos es mayor, ninguno de los dos es mejor. Los dos están puestos en el cuerpo de Cristo, dirigido por la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Pero escuche esto, no están para que estén criticándose y juzgando sus labores, están para poder engrandecer y glorificar el nombre de Dios. Primer punto de esto. La murmuración es pecado. Y sí, téngalo por seguro, vamos a continuar con el próximo martes este mismo estudio, ya que tiene mucho que enfatizar este tema de la murmuración. La murmuración es un pecado, tal cual como dijo en Números, Aarón. Si usted me acompaña nuevamente a Números, espero que haya estado ahí, número 12. La palabra de Dios enseña que cuando Aarón reconoce, dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios así. Versículo 11. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Lo primero que tenemos que saber es que la murmuración, el chisme, es pecado. Por ahí escucho a algunos decir: sí, hablamos de algunas cosas, pero no fue tanto, en realidad no fue en mala onda, no se dijo esto como tratar de hacer daño. ¿Vamos a justificar el pecado? ¿Vamos a justificar lo que Dios odia? ¿Lo que abomina su alma? ¿Vamos a justificar esto? ¿Por qué? ¿Porque tú también dijiste algo? ¿Por qué has justificado este pecado? No vamos a justificar este pecado por ningún motivo.
Hermano querido, seamos valientes al frenar y detener este pecado en la iglesia antes que termine dividiendo la iglesia. ¿Qué me importa más? ¿La amistad que yo tengo con el hermano? ¿La amistad, el cariño que tengo con el chismoso? ¿O el amor que yo tengo hacia Dios y su obra? ¿O el amor que yo tengo hacia su iglesia? Porque si yo voy a pesar ambas cosas, yo prefiero y espero que así sea también en su vida, Cristo pese por sobre mucho más que su amistad con el chismoso. Si usted ama a aquel hermano, si usted quiere a tal chismoso y lo ama, pues entonces corríjalo. Pues entonces sea valiente para enfrentarlo y decirle: lo que estás haciendo es pecado. Pues entonces seamos valientes para confrontar el pecado de ese hombre. Hermano, la murmuración es un pecado. Y el pecado, hermano, no hay que ocultarlo. El pecado no hay que defenderlo. El pecado tiene que ser manifiesto y tiene que ser sacado lo antes posible, antes que termine destruyendo la vida de muchas personas. El libro de Santiago 4:11. Libro de Santiago 4:11. Santiago 4:11 dice así: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar o perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Escuche bien lo que está diciendo la palabra de Dios. El chismoso, el opinólogo, el juzgón, cree ser Dios. Él cree poder estar en la posición y en los zapatos de Dios. Porque solo hay un juez, quien juzga todas las cosas, y este es Dios. Aquel es Dios. Pero no nosotros no somos Dios para juzgar, para condenar, para dar nuestra opinión. Hermano querido, créamelo, a Pastor Felipe lo juzga Cristo, lo juzga Dios. Si Pastor Felipe está haciendo algo errado y equivocado, a Dios dará cuenta. Si el líder de cualquier ministerio dentro de la iglesia está actuando locamente, a Dios dará cuenta. Como usted dará cuenta por lo que usted hace o por lo que usted dice. La Biblia dice que no juzguemos a nuestros hermanos. Es un pecado ponerse en la posición de Dios. Es un pecado creerse Dios, creer ser el juez. Cuídese, cuídese. No vaya a ser cosa que el Señor le saque del trono que le pertenece a Él. Amén. Hermano querido, el cristiano que contiende el cristiano que continuamente está murmurando, hablando entre los dientes, que vive quejándose a las espaldas de los demás o a espaldas del pastor. El libro de Hebreos capítulo 13, 17 dice así. Hebreos 13, 17 dice así. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La Biblia nos manda a someternos a nuestros pastores. Y de los hermanos que están provocando discordia, disensiones, pleito y rencilla contra la autoridad que Dios ha establecido, está faltando a esta palabra, está en desobediencia y está llevando a los demás a tener esta misma desobediencia.
Pastor dijo, vamos a hacer esto. No pienso que sea lo correcto hacerlo. Creo que el pastor está equivocado, está mal en esto. ¿Sabe, mi hermano? Para aquellos que tenemos 2 hijos o 3 hijos, nos hemos encontrado con esta situación en casa, ¿no? Sí. Donde el mayor trata de llevar a rebeldía a los demás, a los más chicos. No estoy de acuerdo, ¿sabes? Mira, el papá, que esto, que aquí, allá, no, ¿sabes qué? No, vamos a quejarnos. A la final están los 3 en rebeldía contra el papá. Pero el que ocasionó esto fue el mayor. Dentro de la iglesia es igual. El lobo nunca da la cara. El lobo es el que comenta, el que habla, el que opina, el que dice. La oveja es la que va y dice, pastor, mire, yo estoy en contra de esto, aquí, allá, que aquí, escuché esto. Esa es la oveja. El lobo jamás es capaz de acercarse a hablarle al pastor de esta forma o decirle algo, su opinión, porque sabe que es descubierto. Pero el lobo es descubierto cuando la oveja es leal a su pastor y le dice, sí, pastor, perdóneme por haber tenido esta opinión, por haber dicho esto, pero tal persona a mí me lo dijo. Hace poco, hermano, tuve que enfrentar una situación similar a esta dentro de la iglesia, aquí dentro de la Santísima Peniel, donde una hermana tenía una opinión sobre ciertos temas y lo comentó con otros y estaba enojada y molesta. Cuando yo hablé con ella, le hice ver la situación de la forma correcta y entendió y dijo, ¡ah! No era así como me habían dicho. Primero, eres una oveja que prestaste atención a un lobo. Segundo, cuestionaste al pastor por estas palabras que escuchaste del lobo. Cuarto, lo fuiste a comentar con otros. Yo sé que no eres el lobo, pero como se dice, el tonto útil, dentro del problema sí lo fuiste. Porque tú hablaste y comunicaste y fuiste transparente al hablarlo y decirlo. Lo que el lobo estaba diciendo y opinando. Yo quiero pedir dentro de la iglesia, y de verdad, bien sinceramente, como pastor lo pido y lo exijo, por favor, si usted escucha a alguien estar hablando mal contra su iglesia, contra los líderes, contra el funcionamiento de la obra de Dios, primero, repréndalo. Si el hermano continúa en esta mala actitud, la Biblia dice, vaya con un testigo, tome a otra persona y repréndanlo, estando solos. Si el hermano continúa con su mala actitud y su pensamiento rebelde, cuestionamiento, opinión y todo lo demás, entonces llévelo a la iglesia y expóngalo. Y si el hermano continúa con esta mala actitud, la Biblia dice, tenerle por gentil y publicano. La Biblia nos habla de estos pasos, esto es lo bíblico. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer esto? ¿Miedo? ¿Vergüenza? ¿Temor? ¿No querer perder una amistad? Pero protejamos nuestra iglesia, hermano. Cada uno de los que está escuchando este mensaje de la Iglesia Bautista Peniel, proteja su iglesia ante este pecado. Proteja su iglesia. Puede ser que ese hermano que haya chismoseado, haya hablado algo incorrecto, pueda arrepentirse y convertirse en un gran siervo de Dios, en un gran hermana o un gran hermano, hijo de Dios. Puede ser, hermano, que al reprender este pecado a ellos y avergonzar que ese pecado se avergüence a este hermano, deje esta mala práctica que a la final va a terminar destruyendo su propia vida y la obra de Dios. Te invito a reflexionar en este punto. Te invito a orar. Vamos a continuar y estamos en el primer punto y tenemos mucho que estudiar con respecto a esto, con respecto a la murmuración.
yo quiero animarte. Sin murmuración, Peniel es una iglesia sana. No es imposible quitar la murmuración, es posible. La Biblia sí lo enseña y lo establece. La Biblia no nos daría metas si no se pueden cumplir. Podemos ser libres de la murmuración, podemos ser libres de los comentarios, podemos estar libres de todas estas cosas. Mi hermano amado, no lo permite en casa. No permite el chismoso en su casa. Aléjese de él antes que termine chismoseando de usted. Y usted al final termine siendo lastimado o lastimada. Reprenda duramente el chismoso antes de que termine destruyendo lo que usted más ama. Ama su iglesia, ama la obra de Dios, ama al Señor, defiéndala. Porque estoy seguro, hermano, que cuando alguien ha hablado mal de usted, Dios lo defiende a usted. Yo como pastor lo defiendo. Amén. Le amo, le quiero mucho. Esperemos que esta mala práctica pueda terminar por completo en nuestras mesas, en nuestros living, en nuestros hogares. Y podamos estar libres de esto. Le amo y le quiero mucho. Y esperemos que podamos ser libres como iglesia de todo este pecado, de todo este mal del chisme. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo de su palabra. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Padre, la murmuración, el chisme, la blasfemia, va contra el Espíritu de Dios. Es pecado. Tal cual como lo dijo Aarón, Señor, es pecado. Yo le pido, Padre amado, que usted nos ayude a hacer una iglesia limpia y sana de esto. Protege nuestros corazones frente a la blasfemia, frente a este pecado tan malo, Padre amado, que a la final termina dividiendo la obra de Dios. Padre, quite la rebeldía de Peniel y guárdenos en santidad y pureza delante de su presencia. Ayúdenos, Señor, a identificar este pecado a tiempo y a sanar el corazón de su iglesia por completo. Denos valentía para enfrentar a cualquiera que vive bajo este pecado, Señor Padre amado. Denos la fuerza para reprender este pecado. A la misma vez, Padre amado, que en la balanza siempre Cristo, su obra, pese mucho más que el amigo chismoso. Padre amado, Dios de los cielos, líbranos y guárdanos de esto. Que seamos una iglesia sana, libre de este pecado, Padre. Gracias por este tiempo de su palabra, en el bendito nombre de su Hijo Jesús. Amado, amén. No se olvide, este sábado a las 10 de la mañana tenemos construcción, varones. Damas, viste a su esposo temprano el sábado, pásele un martillo y mándemelo para la iglesia, para que sigamos trabajando en la casa de Dios. Y también no se olvide aquel grupo que se ofreció para hacer aseo dentro de la iglesia. Invito también a que puedan participar del aseo, cada uno de los hermanos. Bueno, les amo y les quiero mucho, y extraño a varios que no he podido verles presencialmente, y espero poder tener la oportunidad. Invita a los hermanos, congréguense en los cultos de células semipresenciales que estamos teniendo. Reúnanse, júntense con los hermanos, gócese en comunión con los demás. No perdamos nuestra comunión con los hermanos, porque esta es la verdadera comunión con Dios. Les amo, les quiero, bendiciones, cuídense, hermanos.